Jack London, probablemente nacido como John Griffith Chaney, nacido en San Francisco, 12 de enero de 1876, falleció en Glen Ellen, 22 de noviembre de 1916, fue un escritor estadounidense, autor de Colmillo Blanco, La llamada de lo salvaje y otras novelas y cuentos. Clarissa Stas y otros biógrafos creen que el padre biológico de Jack London fue el astrólogo William Chaney. Chaney fue un personaje distinguido de la astrología, según Stas, desde el punto de vista de los astrólogos más serios de hoy. Chaney es una gran figura que ha cambiado la práctica de la charlatanería hacia un método más riguroso. Jack London no supo de la supuesta paternidad de Chaney hasta su madurez. En 1897 le escribió a Chaney y recibió una carta de él donde indicaba: "Nunca contraje matrimonio con Flora Wayman", y que era impotente durante el periodo que vivieron juntos, por lo tanto, no puedo ser tu padre. No es posible afirmar si el matrimonio fue legalizado, ya que la mayoría de los documentos civiles de San Francisco fueron destruidos en el terremoto de 1906. Por ello, no se sabe con certeza el nombre que aparecía en el certificado de nacimiento. Stas aclara que en sus memorias Chaney se refiere a la madre de Jack London, Flora Wayman, como esposa. Stas también hace hincapié en un anuncio en el cual Flora se refiere a sí misma como Florence Wayman Chaney. Jack London nació en San Francisco, California. Esencialmente se autoeducó, proceso que llevó a cabo en la biblioteca pública de la ciudad leyendo libros. En 1883 encontró y leyó la novela Signa de la escritora Ouida, que relata cómo un joven campesino italiano sin estudios escolares alcanza fama como compositor de ópera. London le atribuyó a este libro la inspiración para comenzar su labor literaria en 1893. Se embarcó en la goleta Sophia Sutherland, que partía a la costa de Japón. Cuando regresó, el país estaba inmerso en el pánico de 1893 y Oakland azotado por disturbios laborales. Después de trabajos agotadores en un molino de yute y en una central eléctrica del ferrocarril, en 1894 se unió a la Kelly's Industrial Army, una marcha de desempleados en protesta a Washington, y comenzó su vida de vagabundo. En 1894, pasó 30 días en la penitenciaría de Erie County en Buffalo, Nueva York, por vagabundeo. En el camino, escribió: "La manipulación del hombre fue simplemente uno de los menores horrores no aptos de mención, para evitar ofensas morales, de la penitenciaría de Erie County. Digo que no es apto de mención, y en justicia debo decir también inconcebible. Eran inconcebibles para mí hasta que las vi, y no era un jovencito con respecto a la vida y los tremendos abismos de la degradación humana. Se requeriría de una caída en picado considerable para alcanzar lo más bajo de la penitenciaría de Erie County, y lo hago, pero rozo suave y chistosamente lo superficial de las cosas tal como las vi allí". Después de varias experiencias como vagabundo y marinero, London regresó a Oakland, donde acudió a la Oakland High School, contribuyendo con varios artículos para la revista de la secundaria, The Aegis. Su primera publicación fue Typhoon of the Coast of Japan, donde relató sus experiencias como marino. Jack London deseaba desesperadamente entrar a la Universidad de California y, en 1896, después de un verano de estudio intenso, lo logró, pero los problemas financieros le obligaron a irse en 1897 y nunca se graduó. Kingman dice que no hay ningún antecedente de que escribiera para publicaciones estudiantiles ahí. En 1899, London comenzó a trabajar de 12 a 18 horas al día en la enlatadora Eichmut. Buscando una salida de su penoso trabajo, pidió un préstamo a su madre adoptiva, Jenny Prentice, y compró la goleta Russell Dasley a un pirata ostrero llamado Frank, convirtiéndose a su vez en un ostrero. En su relato autobiográfico John Barleycorn declara haberle robado a Frank su amante, Mamie. Después de algunos meses su goleta se dañó sin posibilidad de reparo. Se cambió al lado de la ley y se hizo miembro de la patrulla pesquera de California. Mientras vivía en su casa de campo arrendada en Lago Merritt, Oakland, London conoció al poeta George Sterling y se convirtieron en buenos amigos. En 1902 Sterling ayudó a London a encontrar una casa cerca de la suya en Piedmont, California. En sus cartas London se refería a Sterling como griego debido a su nariz y perfil clásico, y las firmaba con el seudónimo Lobo.
London se refirió a Sterling como Ruth Brissenden en su novela autobiográfica Martin Eden, 1909, y como Mark en El Valle de la Luna, 1913. Tiempo después, Jack London se distinguió en diversos campos, teniendo varios intereses y una biblioteca personal de 15.000 volúmenes. El 25 de julio de 1897, London y su cuñado James Shepard zarparon para unirse a la fiebre del oro de Klondike, donde ambientaría sus primeras historias importantes. Sin embargo, el tiempo que pasó en Klondike fue perjudicial para su salud y, al igual que muchos otros que trabajaban mal alimentados en los yacimientos de oro, desarrolló escorbuto. Sus encías se hincharon, provocando la pérdida de sus 4 dientes frontales, sufría constantes dolores en la cadera y los músculos de las piernas, y su cara se cubrió de llagas. Afortunadamente para él y todos los que estaban cayendo enfermos, el padre William Hudge, el santo de Dawson, había abierto un refugio en Dawson que les facilitaba abrigo, comida y algunas medicinas. London sobrevivió las duras condiciones de Klondike, y esta lucha contra la muerte inspiró la que a menudo es catalogada como su mejor historia corta, To Build a Fire. La famosa versión de esta historia fue publicada en 1908, pero antes se había publicado una totalmente distinta en 1902. Labor, en una antología, dice que comparar las dos versiones es a su vez una lección instructiva en lo que distingue un trabajo artístico literario estupendo de una buena historia para niños. La historia trata sobre un terco e inútil buscador de oro que, ignorando los peligros de la naturaleza, al final muere congelado por no ser capaz de hacer una simple fogata. London podría haberse identificado con el personaje, y debió presenciar actos parecidos en la vida real mientras estaba en Klondike. Sus terratenientes en Dawson fueron 2 ingenieros en minas llamados Marshall y Louis Bond, los cuales estudiaron en Yale y Stanford. Su padre, juez federal, Hudge Hiram Bond, fue un rico inversionista de la minería. Los Bonds, especialmente Hiram, eran republicanos activos. En el diario de Marshall Bond se mencionan las amistosas luchas verbales sobre temas políticos como un pasatiempo. Jack dejó en Oakland a un creyente del trabajo ético con conciencia social y conocimientos socialistas y se convirtió en un partidario activo del socialismo. También concluyó que solo su fe de escapar de la trampa del trabajo fue conseguir una educación y vender sus pensamientos. Durante toda su vida vio la escritura como un negocio, su pasaporte de salida de la pobreza, y esperaba una forma de llevar la riqueza a su propio juego. Cuando regresó a Oakland en 1898, empezó a luchar seriamente para entrar en la impresión, una lucha memorable descrita en su novela Martin Eden. Su primera historia publicada fue To the Man on Trial. Cuando The Overland Monthly le ofreció únicamente $5 por ella y tardó en pagarle, Jack London se acercó a un punto en el que se planteó abandonar su carrera literaria. En sus propias palabras, literal y literariamente fui salvado cuando The Black Cat, en español El Gato Negro, aceptó su novela Un millar de muertes pagándole por ella $40, el primer dinero que recibí por una historia. Entre las obras que vendió a la revista se encontraba la historia corta conocida indistintamente como Batarde y Diable en 2 ediciones de la misma y básica historia. Un cruel franco-canadiense que maltrata a su perro. El perro como venganza le provoca la muerte. London fue criticado por representar a un perro como la encarnación del mal. Contaría de algunas de sus críticas que las acciones del hombre son la causa principal del comportamiento de sus animales y que lo mostraría en su próxima historia corta. La pequeña historia para el periódico Saturday Evening Post titulada La llamada de la selva fue algo larga. La historia comienza en un estado de Santa Clara y representa un perro cruce de San Bernardo y Separ llamado Buck. De hecho, la primera escena es una descripción de la granja de la familia Bond y Buck está basado en el perro que le fue prestado en Dawson por sus terratenientes. Durante su corta vida, London tuvo numerosos intereses, entre los que se encontraba el boxeo. El escritor realizó varios trabajos como corresponsal cubriendo los principales hitos pugilísticos de comienzos del siglo XX. El mayor de ellos fue la llamada pelea del siglo que enfrentó en 1910 a Jack Johnson negro y de extremada mala reputación contra James Jeffries, favorito del público blanco y némesis planteada por la prensa de la época. El combate acabó con victoria por nocaut del campeón negro, púgil al que London había acusado durante la previa del encuentro con términos racistas. Pero además,
London trasladó su pasión por el boxeo a la literatura, escribiendo una serie de cuentos que serían publicados bajo el título Knockout, 3 historias de boxeo.